Bueno, buen día. Mi nombre es Ana Padilla, yo soy integrante del grupo 14 y pues va a ser el punto uno. A nosotros nos correspondió el artículo de la vía de la proteostasis en envejecimiento y enfermedad y planteamos todo como conceptos claros en esta parte de las modificaciones posttraduccionales que conocemos y vimos en clase e identificamos en este artículo. Entonces empezamos por la regulación por chaperonas. Este tipo de modificaciones da a través de chaperonas, que son un conjunto de proteínas, como aquí se evidencian, plegadas, y son mediadoras del proceso de plegamiento de otras proteínas. Son de extrema importancia en múltiples procesos, pero su función es que la proteína sintetizada se pliegue de forma correcta para poder generar su función como tal, porque sabemos que la función y la estructura van directamente relacionadas. Los conjuntos más reconocidos son la HCP 70, 40, 60, 90 y 110. La ubiquitinación o degradación lisosomal por chaperonas. Esta modificación cumple una función importante para la degradación de moléculas a proteínas que no fueron correctamente plegadas. Por ende, no son funcionales o benignas en la mayoría de los casos. Consiste en añadir un marcaje a estas proteínas no funcionales para su degradación. Se ayudan a través de las chaperonas E70 y 90 que tienen la E3, que es una enzima ligasa a la cual se unirá la proteína a ser degradada, y la ubiquitina podrá unirse a sí mismo para que todo el complejo funcione y se pueda eliminar esta proteína no funcional. Esto se da a través del extremo, sí, el extremo C, o carbonilado. Entonces ahí como que se pega, ayudada por la enzima para poder marcar la proteína de que se va a degradar y pues degradarla correctamente. Y la degradación por autofagia, que finalmente pues es también de degradación, pero esta lo hace de forma que engulle, por decirlo así, la proteína mal plegada para degradarla en el interior pues, de esta célula. Entonces, va a generar una respuesta principalmente al estrés, donde el mecanismo es que esta de forma selectiva va a tomar las proteínas, como ya dije, y se las va a comer, y así impedir su acumulación y posterior formación de enfermedades como cáncer u otras enfermedades neurodegenerativas por acumulación de proteínas mal plegadas o no funcionales. Listo, entonces ahora para continuar con la presentación vamos a hablar de las proteínas que logramos identificar durante, durante la modificación de la cadena peptídica. Vamos a empezar hablando de las chaperonas. Las chaperonas son un grupo de proteínas que van a cumplir la función de estabilizar a las proteínas desplegadas. Por ejemplo, cuando tú tienes una proteína en su estructura lineal, es una proteína que no va a cumplir ninguna función porque la función de la proteína está prácticamente dada por la estructura tridimensional. Entonces la chaperona como que la guía, le facilita ese proceso para que pueda plegarse de una forma correcta y pueda cumplir una función específica dentro del sistema. Las chaperonas están formadas por tres proteínas HCP70, HCP40 y un factor de intercambio nucleítido y no hacen parte de la proteína como tal, o sea, están separadas y se une a la proteína que será el sustrato que va a querer plegar y le brinda como que ese ambiente que ella necesita para plegarse. Entre las chaperonas hay muchas chaperonas y el grupo más estudiado han sido las chaperoninas, que son las proteínas llamadas de choque térmico. Tienen un peso molecular de 60 kilodalton, son oligoméricas y tienen un cilindro, o sea, su estructura está dada por un cilindro que está rodeado por anillos que están como conectados entre sí. Van a cumplir funciones como la sintetización de polipéptidos, la unión a proteínas intermembranales y funciona para, o sea, todo funciona para proteger a las proteínas que no lleguen al estado de agregación. La idea es que las proteínas lleguen a cumplir una función. Pasemos. Listo. Las otras proteínas que logramos identificar fueron la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína pequeña, tiene un peso solamente de 8,6 kilodaltons. Es muy importante para la célula porque se encarga, o sea, funciona como un marcador. Marca a esas proteínas que luego de intentar plegarlas a través de las chaperonas, definitivamente no van a cumplir ninguna labor y se encarga como de marcarlas para eliminarlas pues, de la célula como tal. Entonces está formada por 76 aminoácidos, es globular y tiene 5 láminas beta, antiparalelas y 2 hélices alfa. Podemos observar en este gráfico de aquí arriba que efectivamente tiene una estructura globular.
Ahora, ¿cómo funciona el proceso como tal? Entonces aquí tenemos el proceso de las chaperonas. Las chaperonas se pueden unir de tres formas: a polipéptidos ribosomales, a proteínas transmembranales y a proteínas desnaturalizadas. Luego de eso, prácticamente, o sea, ese es el sustrato al cual se van a unir, pero se une al ATP y al sustrato. Va a cambiar toda su conformación y va a hacer prácticamente va a como envolver a la proteína para brindarle un ambiente óptimo, perfecto, para que la proteína pueda plegarse de la forma adecuada. Luego libera a la proteína libera la proteína. Y el proceso de la ubiquitinización es lo que había dicho, para marcar a las proteínas que no pudieron ser plegadas. Entonces, el proceso consiste en que la ubiquitina se va a pegar a la enzima 1. La enzima 1 va a transferir la ubiquitina a la enzima 2. La enzima 2 se va a unir a la enzima 3, que es la que tiene el sustrato, y va a transferir la ubiquitina al sustrato proteico, al grupo amino del sustrato proteico. Y posteriormente se va a liberar el sustrato con su respectiva marcación. Entonces, como mi compañera María Lorena les comentó y les profundizó un poco más en cómo funciona esto, ahora yo voy a decir en cómo se evidencia. El Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se da, entre otras cosas, por agregación proteica excesiva, que lidera la formación de subproteomas metaestables, que son proteínas propensas a formar fibrillas altamente reactivas a cambios ambientales, generando enfermedades. Son demasiado reactivas, entonces cualquier cambio en el ambiente va a generar un cambio en ella. Y pues, por lo general, estos cambios generan estas enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer se ve como pérdida progresiva de memoria, cognitiva, habilidades básicas, y eventualmente, como es progresiva, van a necesitar cuidados paliativos porque perdieron todas sus habilidades o funciones básicas como autónomas. Y la esclerosis lateral amiotrófica, que sigue el mismo mecanismo del Alzheimer en el sentido de que también es con su formación de subproteomas metaestables susceptibles a cambios ambientales, y pues se va a ver como problemas musculares evidentes al correr, hablar, escribir o caminar, como lo que tenía el científico Stephen Hawking, aunque él era un caso excepcional porque él alcanzó a desarrollar muchas habilidades como cognitivas que generalmente tienen un poco atrofiadas en esta enfermedad también. Entonces, en el artículo, como conclusión, se trató de la red de proteostasis compleja, que es una serie de modificaciones por las cuales se regula la síntesis proteica. Se trató de las principales modificaciones post-traduccionales, como estas ayudan a regular síntesis de proteínas, importante por esta relación función-estructura. Y se vio a través de mecanismos de degradación como UPS, ubiquitinación, entre otros. Es evidente la relación entre la pérdida de los mecanismos a medida que sale envejecimiento, generando por eso una mayor propensidad a estas enfermedades a medida que se es mayor. Y conocer estos conceptos es importante, ¿por qué? Porque debemos entender la parte micro para entender el origen de varias patologías como las mencionadas, y entender cómo de lo micro se va a pasar a lo macro. Así nosotros vamos a tener una mayor comprensión de toda la parte de las patologías, y eso es bueno para nuestro campo práctico y profesional. Entonces, básicamente es esto de lo que estoy hablando, pasar de lo más pequeño hacia lo más grande, a lo que es más evidente. Pero para todo esto debemos entender qué pasa desde la unidad más sencilla. Y pues todo esto es lo que nos va a ayudar, y gracias a lo que vimos en clase de modificaciones post-traduccionales y todo el tipo de modificaciones a las que las proteínas se ven envueltas, a poder entender el por qué es importante la síntesis de proteínas, el plegamiento de las proteínas, que éstas funcionen bien para que no se vean o pues sea menor la propensidad a este tipo de enfermedades que son tan malas para las personas. Muchas gracias por su atención.